Buenas noches a todos y bienvenidos a Viva el Dinero Podcast. Mi nombre es Juliana Matiz y hoy los voy a estar acompañando con un tema que suena muy intuitivo, pero es una de las cosas con las que más nos complicamos los inversionistas cuando estamos iniciando a invertir. El tema de hoy es pensar a largo plazo para ganar a corto plazo. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Eduardo Granada, uno de los inversionistas senior de Investopi, y estamos en un formato especial en el que estamos en nuestras oficinas en Bogotá y los participantes nos dieron unos post-its con las preguntas que quieren hacerle a Luis Eduardo. Antes de iniciar, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti. Ya es la segunda persona que me dice senior esta noche, ¿no? Y no sé si me quieren decir viejo con eso. De todas formas, creo que sí soy el más viejo aquí. El hecho de que yo viva hoy en día los portafolios no quiere decir que sea un car icon, nada de eso por el estilo. Simplemente en mi juventud o en un momento determinado de mi vida me fijé unas metas o una clase de vida que yo quería vivir y gracias a este negocio se aproximó bastante la vida que vivo hoy en día. Entonces, como ya dijo Juliana, mi nombre es Luis Eduardo Granada, soy el senior de este grupo y bueno, estoy esperando las preguntas. Listo. Antes de comenzar con las preguntas, quiero hablarles de este libro, que es El juego infinito de Simon Sinek. Cada podcast yo les traigo un libro y este justamente se ajusta mucho a lo que vamos a hablar hoy. Y es que cuando estamos hablando de inversiones, de metas en la vida, pensamos que cuando lleguemos a cierto punto, ahí se va a acabar. Entonces todos decimos, bueno, no, el $1.000.000 es lo que me hace millonario, o cuando tenga esta casa o este auto, pero la realidad es que a medida que vamos madurando como personas, pues esas metas van cambiando y se convierte en un juego infinito. Y esto puede sonar desmotivante, pero cuando tenemos un porqué detrás es lo que hace el verdadero éxito. No necesitamos $1.000.000 para vivir de nuestras inversiones, tampoco necesitamos dedicarnos netamente a esto. Lo que necesitamos es tener claro el por qué lo estamos haciendo. En Investopi siempre somos muy insistentes en que todo el mundo busca dinero, pero la realidad de lo que hay detrás del dinero es la calidad de vida que buscamos, el poder dedicar nuestro tiempo a lo que queremos, disfrutar nuestra profesión como lo queremos, tener las experiencias que se nos vayan atravesando. Y al final eso es lo que compra el dinero y es esa calidad de vida. Cuando tenemos ese porqué claro, ese juego infinito ya no suena como una tortura y justamente este libro lo que explica es cómo llegar a esos pasos, cómo liderar nuestras propias metas, cómo encontrar ese porqué y cómo darle la mejor cara a ese juego infinito. Entonces, ahorita al final del podcast vamos a entregar este libro a alguien del público y los que no se los llevan, igual se los recomiendo. Y vamos entonces a... Espérate, porque quiero hacer una acotación a lo que acabas de decir. Es muy importante lo que mencionas con cuál es el objetivo que yo deseo alcanzar. Es posible que con el tiempo el objetivo cambie, pero es importante partir de un objetivo. Uno de mis mejores amigos en Cartagena, donde yo vivo, es un médico. Y es un médico que tiene unos ingresos muy altos porque su profesión se lo permite. Pero en estos días me decía, es que los médicos tenemos unos ingresos muy altos, pero no sabemos cómo administrar nuestro dinero y finalmente hay colegas que llegan a cierta edad y se dan cuenta que no han conseguido su objetivo y han tenido que trabajar muchísimo porque es una profesión difícil y sacrificada. Y no logra muchas veces llegar a los objetivos. Entonces es muy importante como fijarse los objetivos, cuál es la clase de vida que yo quiero vivir cuando tenga 40 o cuando tenga 50 o cuando tenga 60 años, para que tanto dentro de la profesión que ejercemos como en las inversiones nos aproximemos a eso algún día.
Completamente de acuerdo, y creo que algo que siempre pasa es que no importa la vocación que cada uno tenga o la profesión y cuánto la ame, si esta le roba la libertad, si nos roban la libertad, al final vamos a terminar odiándola. Y el ejemplo de los médicos es, creo que uno de los más comunes. Nosotros tenemos un buen porcentaje de médicos dentro de nuestros alumnos, y llega un punto en el que han trabajado durante mucho tiempo, han estudiado de una manera muy insistente, pero llega un momento en que no conocen a sus hijos, no tienen tiempo para cuidarse a sí mismos, para cuidar su salud, lo que es bastante curioso. Y llega un momento en el que dicen, no, ya no quiero ser más médico, y eso no tiene sentido porque pues lo que buscamos al final es vivir en ese propósito o lo que signifique para cada uno, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Espero entender todas las letras. La primera la escogí justamente porque va en línea y es, ¿por qué invertir a largo plazo si hay tantas oportunidades en el corto plazo? Hay muchas oportunidades en el corto plazo. Todos los días nos ofrecen cosas y oportunidades diferentes, no solamente en los mercados financieros, sino en mercados paralelos también. Y muchas de esas seguramente son buenas. Seguramente si uno se dedica a una sola línea de inversión, pues puede ser que esté perdiendo otras oportunidades. Ayer hice, por ejemplo, un negocio para otra persona en la que se le vendió una propiedad a una persona inversionista en finca raíz, y estamos seguros que su utilidad va a ser el 50 o el 60% de aquí a diciembre de este año, y la persona que estaba vendiendo tenía o tiene la urgencia del dinero hoy. Son oportunidades, o sea, el mundo, la vida es de oportunidades, y por ahí leí en alguna oportunidad, valga la redundancia, que la gracia está en acertar a las oportunidades, en coger las oportunidades buenas, para que pequeñas oportunidades le dan a uno la visión para que más adelante o en cualquier momento pueda uno apreciar una gran oportunidad. Las inversiones a largo plazo son invaluables porque precisamente son las que le van a garantizar a uno solidez y cumplir metas a largo plazo de su estilo de vida o lo que uno quiere vivir en un determinado momento en el futuro. Acá creo que justamente se alinea con algo que dice en este libro, y es que cuando tenemos una oportunidad de corto plazo, es una parte de la meta. Entonces, en el tema de las inversiones podemos estar pensando en ganarnos hoy en una operación 10%, pero ¿qué pasa cuando lo analizamos en 2 años? ¿Esa operación fue parte de qué porcentaje? ¿Fue un resultado excepcional para ese mes? O ahí es cuando se analiza. Justamente algo que es muy difícil siendo inversionista es que uno empieza a entender sus resultados 2 o 3 años después, porque el primer año te fue de alguna manera, que puede ser porque no estabas suficiente preparado, porque tuviste suerte, eso suele pasar mucho. Cuando alguien arranca, le va muy bien. El segundo, el segundo año ya es un punto de comparación, y el tercero es cuando apenas empiezas a pensar si ya eres bueno para esto o no. Y pueden pasar muchos años antes de saber qué está pasando. Entonces, al final ahí solo se puede pensar a largo plazo. Sí, exactamente. Listo. ¿Dónde sería la mejor inversión con riesgo y dónde sería la mejor inversión sin riesgo? la mejor inversión con riesgo en una pirámide. ¿No? Siempre, todos los días salen oportunidades de ese estilo. No, oportunidades en este momento, las criptomonedas son una inversión de algún riesgo, pero como que uno les ve el potencial eventualmente para un futuro. Y una inversión sin riesgo, cualquiera en la bolsa, que sea constante y que sea de buenos rendimientos, un ETF, que los odio, pero un ETF del S&P, bueno, en fin, hay muchas. Listo. Siendo un inversionista que vive de sus inversiones, ¿cómo es la forma de manejar los retiros para vivir en un año, mes a mes,
y manejar la carga impositiva de estos retiros? Uy, es una pregunta interesante. ¿Ah? Sí. Bueno, esta pregunta la quiero referir a la inversión a largo plazo. Sí, esta es más interesante. Cuando uno tiene una inversión a largo plazo, debe tener claro en qué momento de esa inversión o de ese proceso, no solamente educativo, sino de inversión, es cuando voy a comenzar a sustraer utilidades de mi portafolio para vivir. O bien es cierto que yo digo, yo voy a trabajar hasta tal año, o voy a estar en esta empresa hasta tal momento, o me voy a dedicar a mi oficio hasta tal momento y voy a invertir hasta ese día, y a partir de ese día voy a empezar a vivir de esa inversión. Y todo es prepararse y planear cómo va a ser eso y qué vida, cuánto me cuesta la vida a partir de ese momento. Cómo voy a vivir a partir del momento en que yo decido vivir de mis inversiones, qué es lo que quiero lograr, cómo quiero viajar una vez al año o 2 veces al año, quiero comprarme un apartamento más grande o irme a vivir a la playa como yo. Y, en fin, definir qué es lo que uno quiere. Cuando uno tiene el mapa hecho y ya sabe qué es lo que quiere y en qué momento lo quiere hacer, ya lo que falta es saber cuánto me cuesta eso mensualmente. El mecanismo es demasiado simple. El portafolio, por el movimiento del portafolio, pues uno va teniendo el efectivo que necesita programado, ya sea por semestres o por trimestres, y la transferencia del dinero, pues hay muchísimas formas, bancaria, en mi caso lo hago de diversas formas, pero siempre a través de los bancos. Y la parte impositiva es muy fácil porque normalmente el portafolio nuestro es un portafolio que tienes legalizado en Colombia, pues presentamos, está declarado como portafolio en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que retiramos del portafolio, lo que yo personalmente retiro del portafolio, es dinero que ya ha pagado impuestos en Colombia y que lo puedo gastar libremente. Yo te voy a hacer una pregunta que no está acá, pero es justamente acá nos preguntan cómo es este porcentaje de los impuestos, cómo no infringir las normas. ¿Cómo ha sido tu experiencia respecto al tema de los impuestos? Muchas personas le tienen mucho miedo, también le tienen mucho recelo a de pronto contratar un abogado, un contador, le tienen miedo a la declaración. ¿Cómo afrontar este tema que son impuestos, es decir, que son obligatorios? Tengo que decir la verdad. No. Nosotros teníamos un portafolio en los Estados Unidos y yo sabía, en años pasados, eso ya sucedió hace unos 4 o 5 años, que la DIAN estaba presionando para que uno legalizara los dineros en el exterior y había ciertos beneficios para hacerlo. Beneficios que se fueron disminuyendo paulatinamente. En algún momento yo consulté con un abogado y el costo de legalizar el portafolio era tan alto que me parecía absurdo. Pero en esos días, después de una presentada de una declaración de renta, la DIAN tuvo a bien mandarme una cartica en la que me invitaba a legalizar dineros en el exterior. Ya en ese momento, ya la decisión estaba tomada, así que tuvimos el buen acompañamiento de unos abogados aquí en Colombia. Nos ayudaron con eso. Tuvimos que pagar la legalización de los dineros en el exterior. En ese momento no me acuerdo qué porcentaje era, pero pues era con amnistía y quedaba todo legalizado, así que a partir de ese momento lo hicimos. Y una ventaja muy grande es que se nos quitó el miedo. Es que andar a escondidas es muy difícil porque es que cuando uno se va con la novia y la esposa está en la casa, da miedo.
Yo le tendría más miedo a la DIAN. Yo tengo una opinión ahí que es bastante encontrada con algunas personas, es que yo pienso que cuando uno crece hay que crecer bien y todos estamos haciendo esto por prosperar, por tener mucho más dinero y parte de tener dinero es educarnos en todos estos temas, también contribuir a la nación, estemos de acuerdo o no con lo que pasa con esos dineros, es obligatorio. Entonces el tema es que al final todo se resume a que estamos buscando calidad de vida y no hay nada peor que uno recibir un correo de la DIAN y apretar el estómago. Sí, O sea, sí, sí, eso sí. es algo que te puede dejar sin sueño 2 meses o un año con una vela prendida de este tamaño porque no hiciste las cosas bien a tiempo. Entonces, cuando se arranca, no hay que preocuparse porque si son montos pequeños, pues al principio es muy fácil, pero hay que declararlo. Y más en este momento que ya está todo digital, no hay escondedero, o sea, no lo intenten directamente, ¿cierto? Es mejor hacerlo de frente, desde el principio, ir pagando de a poco. Luis tuvo la fortuna de entrar en un momento en que la DIAN hizo unas rebajas, que tenía ciertas amnistías, pero eso no pasa siempre y es muy triste uno perder el trabajo mucho tiempo por no haber hecho las cosas bien Sí. al principio. Sí, efectivamente, no hay que tener miedo. Nosotros, después de que nos dimos la pela, decimos en mi tierra, de que nos dimos la pela de pagar ese impuesto de legalización del portafolio, pues ya quedamos tranquilos. Yo me acuerdo el día que le entregué el cheque al cajero, yo pagué los impuestos en el banco y me dijo, qué pesar. ¿Cierto? Sí, eso me dijo el cajero. Pero bueno, eso había que hacerlo, se hizo y se siente mucha tranquilidad. Además, ya una vez que si uno ha legalizado su portafolio paulatinamente en la medida en que va creciendo, eso no da miedo. O sea, los impuestos no son unos impuestos demasiado altos, no más de lo que uno paga por cualquier tipo de inversión en Colombia. Hay forma de manejar esa información sin que sea ilegal, pero sí los contadores tienen forma de presentar eso ante la DIAN completamente legal, pagar sumas reducidas en muchos casos y uno tiene su dinero para gastarlo libremente. Bueno, hablemos un poco de los novatos y de cómo generalmente se entra al mercado en contravía. Ahorita estábamos hablando por ahí en un grupo que generalmente cuando uno entra a invertir necesita convencerse mientras el mercado está subiendo. Entonces va subiendo y en el punto más alto es cuando entran los novatos, porque es cuando finalmente se les quitó el miedo y toman la decisión. Pero hay algo que va al tema que tenemos el día de hoy y es que esa contravía es mucho más importante cuando están buscando retornos a corto plazo. Y algo que hablábamos ahorita antes de iniciar esta actividad es que no está mal querer tener inversiones a corto plazo. De hecho, no hay inversiones malas. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hablamos de que no vale la pena tener finca raíz en ciertos escenarios, pero no quiere decir que la finca raíz sea mala. Lo que quiere decir es que en ciertas circunstancias se puede aprovechar mucho más a través de este tipo de inversiones. Entonces, no hay inversiones ni buenas ni malas, tampoco hay periodos de retorno buenos o malos, sino que tienen que ser adecuados. Y lo que suele pasar con los novatos es que inician queriendo ganar ya. Y resulta ser al contrario, cuando uno inicia a invertir a largo plazo, empieza a volverse experto, a tomar la confianza para empezar a tomar esas oportunidades a corto plazo. Entonces, básicamente como cuando uno aprende a manejar, puedes aprender a manejar en un Twingo que va despacito, que si lo rayas no es tan duro, así te subes en un Ferrari y arrancas, pues seguramente puedes llegar hasta matarte, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa acá, pierden todo el dinero y perder todo el dinero en la bolsa es casi imposible, realmente difícil, pero pasa. ¿Tú qué opinas de este síndrome de arrancar en contravía? Lo que pasa es que nos pasa inclusive a los que más sabemos. Uno va persiguiendo una acción, eso me pasa con frecuencia a mí.
una acción y sube y sube y sube. Yo digo, no, hay que esperar a ver cuándo va a bajar. Y sube y sube y sube. Y yo digo, todavía no voy a entrar, tengo que esperar un buen momento. Y de pronto tiene una corrección. De pronto se cayó el 10% o el 15% y puedo entrar. Pero no hice ninguna gracia. Si hubiera entrado 6 meses antes, hubiera ganado mucho más. Entonces, esa y el convencernos, ese es un punto. Y el otro es querernos convencer. No, es que yo sí quiero como entrar a invertir, pero yo sí quiero estar seguro. Y este mercado va al alza, pero yo sí quiero estar seguro que eso vaya al alza. Y esperamos y esperamos y esperamos y entramos justo cuando no debemos entrar. ¿Sí? Bitcoin a 70.000. Sí. Entonces al otro día se cae el 20%. Oye, justo, ¿qué le puedes decir a las personas que están iniciando y que quieren perder ese miedo a invertir? Que no tengan miedo. No, mire, lo repito en todas los podcasts y las veces que participo con público, prepararse es fundamental. Si nosotros sabemos lo que estamos haciendo, lo hacemos con más confianza. Aquí veo varios médicos. Nos podrán decir si vale la pena arrancar a hacer una operación sin tener el conocimiento completo, ¿no? Entonces, no, hay que prepararse y hay que saber conocer las minucias, leer las noticias. Yo insisto mucho en que traten de leer noticias de los Estados Unidos en inglés, bueno, en fin, muchas cositas, trucos, y leer experiencias de los grandes inversionistas, no para creerles y no para seguirlos al pie de la letra. Recuerden que un inversionista como Carol Kahn en un día puede perder $30 millones y se muere de la risa, ¿no es cierto? El señor tiene $2.000 millones y no le importa perder 30 en un día. Si yo pierdo $20.000 en un día, me provoca tirarme del edificio. Entonces, no es lo mismo, o sea, no nos podemos comparar, pero sí tenemos que leer de los que saben y prepararnos en la academia. Algo que dijiste ahorita que me parece muy importante y que suena muy básico, pero a la mayoría le cuesta mucho, es tener sus porqués muy claros y sus números muy claros. Muchas veces como personas nos empezamos a evaluar y decimos, bueno, ¿cuánto necesito yo para vivir? Entonces voy a poner una cifra cualquiera, vamos a decir que $5.000. Entonces ahí empiezan a ponerse las cosas en la balanza y es como, si yo pierdo hoy mi trabajo que me paga $5.000, ¿qué pasa conmigo? Entonces seguramente puedo vivir con 2.000, ¿cierto? No tan chévere, pero así pasa. Pero si yo odio mi trabajo, me estoy enfermando, no tengo tiempo para salir con nadie, estoy perdiendo casi que la vida en este trabajo, ¿vale la pena esos 5.000 o vale la pena vivir con 2.000? Entonces, esos porqués hay que tenerlos muy claros. Todos tenemos una construcción social y sobre todo que yo le llamo que Hollywood nos arruinó la vida, y es que pensamos que cuando una persona es millonaria está en un yate con 3 monas y lanzando champaña y este tipo de cosas, pero cuando tú empiezas a aterrizar qué es lo que tú quieres en la vida, para mí, por ejemplo, para Juliana Matiz, está muy lejos de Cartagena y de ese calor. Y por más que me encanta, por ejemplo, surfear, me gusta el mar, no quiero vivir en la playa, pero eso era una construcción que yo tenía muy en mi mente. También cuando yo empecé a invertir, me imaginaba como esta ejecutiva de Wall Street que va hablando por teléfono y tomando agua y no tiene tiempo ni para una cosa ni para la otra, y es como, no, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, mis principios como inversionista, pero la idea es que cada uno descubra eso en cada uno. Para algunos es muy importante la familia, si tienen hijos, pues por supuesto que ahí cambian mucho las cosas, y esa proyección hay que tenerla muy clara desde las cifras incluso, y es como, ¿qué prefiero? ¿Vivir con este dinero o vivir con este otro? ¿De qué manera? Y hacer esos números, incluso la fórmula básica que tienen en nuestro canal de YouTube, que es ¿cuánto dinero necesito para ser libre financieramente?
Esa fórmula matemática ha hecho que muchas personas me llamen y me digan, o sea, estaba teniendo una vida terrible y estaba sentado llorando encima de ese patrimonio. Porque para muchas personas no vale la pena tener una casa que vale 1.000 millones de pesos cuando están en su trabajo 14 horas y no están viendo crecer a sus hijos. Entonces, ahí es cuando cada uno, porque es que ese trabajo no lo puede hacer nadie, desafortunadamente. Y es como que, pues yo lo hago por mí, a mí no me gusta la playa, Luis sí, pero ¿qué les gusta a ustedes y qué es lo que quieren conseguir? Y también eso va a cambiar a lo largo de la vida en diferentes etapas. ¿Listo? Perdóname. Sí, yo tengo una anécdota a ese mismo respecto de lo que habla Juliana. Cuando yo empecé en las inversiones, yo vivía con una hija adolescente. Vivíamos los dos solos porque me separé de su madre y la hija se quedó conmigo. En ese momento era adolescente y resultó que tuve una relación con mis hijos a partir de ese momento muy diferente. Ella llegaba a la casa a esperar que yo estuviera en la casa para compartir conmigo la tarde y la noche, los fines de semana, etc. Eso no se compra con nada. Y esa libertad financiera le permite a uno, con menos, como dice Juliana, probablemente una mejor calidad de vida. Eso es algo que para mí fue valioso. Listo. Para salir un poquito de la nostalgia, háblanos un poco de qué estrategias utilizas para mantenerte a la vanguardia y siempre descubrir nuevas oportunidades. Sí, descubrir nuevas oportunidades siempre es interesante. No, mire, yo tengo 2 o 3 portafolios. Uno que refleja mi portafolio real en una plataforma de estudio de inversiones. Tengo 3 portafolios, uno que refleja mi portafolio real y otros 2 portafolios que se van alimentando con posibles oportunidades. Y todos los días le dedico un rato a mirar. En las noticias aparecen muchísimas sugerencias, casi todas son malas, porque casi todas esas noticias son pagadas para que publiquen algo positivo sobre una empresa. Pero bueno, eventualmente uno encuentra siempre algo que investigar y siempre algo que mirar, que mirarle los números, las gráficas. Por allá una doctora presidente bancaria me estaba hablando del tema de los análisis financieros y la dificultad que a veces representa tener uno que apegarse a la norma, pero siempre hay alguna posibilidad, siempre hay algo nuevo que agregar a esos portafolios de estudio. A veces son cosas que están muy altas y uno dice, pero está buena la empresa, pero es una empresa que me gusta, eso me ha pasado varias veces y eventualmente le encuentro que me dio un punto de entrada. A veces también me he descuidado por un par de meses y resulta que cayó y volvió y subió y yo no me di cuenta. O sea, de todo nos pasa. En los mercados financieros hay muchas oportunidades y uno puede invertir de manera tan simple o tan complicada como quiera. No quiere decir que complicado sea malo. A medida que uno va aprendiendo, existen muchas más oportunidades que se pueden ampliar. Y vamos ya cerrando con las preguntas que generalmente son más interesantes para la mayoría, y es el tema de la rentabilidad. Acá hay una que va directo. ¿Se puede ganar un poco más del 3% mensual? Sí, definitivamente sí, pero no esperen que eso sea permanente. O sea, es posible. Lo que pasa es que hablar de mensual es muy difícil en inversiones como las de nuestros portafolios, porque los horizontes tan cortos son muy difíciles de manejar. Entonces, como yo les he repetido varias veces, mi horizonte preferido es el de 2 años y bueno, ya cada uno lo divide como guste.
Desde luego que hay muchísimas, pues, y en general, si yo hago una línea en las gráficas en 10 años, pues seguramente mensualmente muchísimas de las acciones han estado por encima del 3% mensual en el total de los 10 años. Hay momentos en que han caído, hay momentos en que han tenido pérdidas, hay épocas largas. El año 2022, para irnos cerca, fue un año en el que pudimos haber perdido el 25% en muchos activos. Entonces ahí no hay el 3% mensual nunca. Pero si a alguien le preguntan eso y empezó a invertir a mediados del 2023 y le preguntan eso al mes pasado, dice, pues claro, si yo me gané el 50%. Entonces... Sí, al final la experiencia es la única que da esa razón, y hablar de ser un inversionista rentable, yo pienso que se puede hacer después de estar 5, 6 años en el mercado, por lo mismo que les hablaba de la curva de aprendizaje. El primer año puede ser suerte, el segundo es comparativo, el tercero ya empiezas a ver una tendencia y hasta el quinto empieza a ver una estadística real. ¿Es posible esta rentabilidad? Por supuesto, pero hay que ser conservadores, sobre todo cuando están iniciando, porque esa pregunta yo sé de dónde viene. Y es justamente cuando inician, y sobre todo si están en una inversión pasiva como el Standard & Poor's, haciendo un inverahorro, hay que apuntarle a las cifras históricas del mercado. Este tipo de porcentajes se obtienen teniendo una gestión más activa, teniendo estrategias mucho más sofisticadas, educándose, teniendo una curva de aprendizaje. No se logra de un día para otro. Es posible que lo logren en los primeros 6 meses, justo como dijo Luis. Por ejemplo, todos los que arrancaron justo después de la crisis del COVID, ese 3% es un juguete. Un juguete, ¿cierto? Pero no todos pasa exactamente lo mismo. Y la última... Perdón, terminó algo sobre eso. Hay 2 frases que dice Marcelo Granada. Dice que todo lo que sube algún día tiene que bajar. Eso es cierto. Pero la otra frase de Marcelo es que el mercado siempre va a subir. O sea, históricamente, si ustedes revisan gráficas de 20 años o de 30 años del mercado, con muchas crisis, con caídas importantes, pero el mercado siempre va al alza. Entonces, ese es un alivio que uno siente cuando es un inversionista a largo plazo. Yo creo que es fundamental ahí, al principio, cuando uno está iniciando, abrazarse a la estadística. No le crean a los mentores, no le crean a los youtubers, no le crean del video de las 5 acciones, porque el camino de todos va a ser diferente. O sea, no importa que ustedes hagan al pie de la letra lo que nosotros les decimos, igual no va a ser la misma situación. Entonces, abrácense a las estadísticas del mercado, no para copiar a Warren Buffett, porque igual no funciona invertir como Warren Buffett, ¿cierto? Nuestro portafolio es bien diferente, pero abrácense a esas estadísticas para empezar a medir sus resultados. La última pregunta, directo a la yugular. ¿Qué rentabilidad promedio anual has logrado en tus portafolios? ¿En qué año? No, mire, una buena expectativa es pensar que uno puede superar el 10 y nada extraño que esté entre el 15 y el 25% en términos generales, en años normales. Si yo le hablo del 2022, vuelvo y repito, fue menos 25%. Pero si yo hablo del 2023 a 2024, pues hay cosas del 50%. Entonces, pero uno puede pensar en que en promedio siempre va a estar por encima del 10, y pensar entre un 15 y un 25% no es extraño. Acuérdense que tenemos la ventaja de que nosotros invertimos en dólares y gastamos en pesos. Y eso hace otra diferencia adicional en términos generales. El dólar ha estado loco, pero en términos generales es una ganancia adicional que tenemos nosotros. Listo, Luis, muchas gracias. Ya para terminar, me gustaría que le des un consejo
a los que están iniciando y a los que ya llevan una trayectoria y se sienten ahí a veces como patinando. Los que están iniciando, que están en un buen momento de corrección, ¿no? Así que anímense. Estamos en un par de semanas de una corrección relativamente importante. No sabemos en la semana entrante cómo va a estar, porque no hay unos fundamentales muy claros al respecto. O sea, hay muchas noticias políticas, pero no, y la guerra, digamos, que no sabemos cómo va a funcionar en el Oriente Medio, y eso todo afecta al mercado. Pero anímense porque estamos en un momento de oportunidad y hay unas oportunidades más grandes que otras. Si analizamos, si estudiamos en este momento, tenemos un buen momento. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? En los más experimentados. Los más experimentados, pues ya saben qué hacer. Sí. Listo. Bueno, siempre recuerden que el éxito es cuando la oportunidad se junta con la preparación. Eso es lo fundamental y es uno de los mantras de Investopi. Les agradecemos por estar conectados una vez más a Viva el Dinero Podcast. Recuerden dejarnos todas sus preguntas a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Luis, por darnos tu experiencia y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el Bitcoin. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta bonita audiencia que tenemos en el día de hoy presente en Investopi. Desde luego que online tendremos muchísimos más.